Juanjo Brau, bon día, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí de ¿Todo Jueves bien? Santo, a punto de Bueno, procesión. bueno, bueno. La procesión la llevan en Madrid, Buena, Juanjo, buena. porque claro, anoche las Hostia, velas se apagaron. hostia. Bueno, a ver, tantas veces no. O sea, a ver, hay un momento que dices. Aparte, también hay otro tema, Gerard, cuando ocurren estas cosas. Tienes que tener en cuenta que, eh, aparte de los milagros y de tener mucha suerte, eh, o sea, tienes que jugar bien. O Estoy sea, de el acuerdo. milagro puede pasar una vez, dos, pero siempre, ¿no? Es la famosa frase que decimos de cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Eh, Cuidado, llega un momento que dices, hostia, cada día no va a sonar la flauta porque no va así el tema, ¿no? Entonces, yo lo que sí entiendo es que para que las cosas te vayan bien, tienes que tener fútbol. Y luego, a partir de ahí, pues evidentemente el fútbol pues es un juego y ya sabemos lo que ocurre en muchas ocasiones. Hostia, hay algunas que van al palo y van dentro y las otras van al palo y van fuera. Dices, pero al palo y adentro siempre no van. Y el Madrid últimamente estaba jugando como es que el balón iba al palo y entraba, ¿no? Y ahora pues va al palo y va fuera. Pero aún así, yo estuve viendo el partido. Y no es un partido, no es un juego para remontar 3-0 ni mucho menos, por favor, ¿no? No, ¿Entiendes? no. No, y, Eh, con la calidad de futbolistas. Es que para mí, Juanjo, yo creo que uno de los grandes secretos de donde tú has estado ahí dentro metido, con ese nivel de estrellas que tenías en el Barça, con ese espíritu de sacrificio que tenía todo el mundo, con ese grupo que se formó, ¿no? Y lo difícil que es, porque allí tienes 4 superestrellas que es que quedan descolgadas allá, se enfadan, el otro, hostia, y gestionar esto es muy complicado, es muy complicado. Sí, sí, por eso te digo hostia, que esto no es fácil, o sea, y aparte, pero es lo que digo, o sea, ya era muy recurrente, o sea, hay partidos que los está salvando a la campana, ¿entiendes? Entonces, y cuando estamos hablando ya de unos cuartos de final, en una Champions, cuidado, ¿me entiendes? Es que cuidado, tienes que tener un nivel. Yo recuerdo una de las Champions que ganamos, que eliminamos a los campeones de liga de las mejores ligas europeas, Total, ganando la final a la Juve. total, Raúl. Que tuvimos que eliminar al City, al Paris Saint-Germain, ¿me entiendes? Y al final tuvimos que eliminar al Bayern y al final tuvimos que eliminar a la Juve. O sea que cuidado que yo, ¿sabes qué recuerdo? Yo de las Champions que ganamos nosotros, que es de las pocas veces. Y no es porque yo sea del Barça, porque hubiera estado en el Barça y porque sea del Barça. Es que realmente es de las pocas veces en la historia que la Champions la ha ganado el mejor. Porque es una competición que no la gana el mejor en muchas ocasiones. Porque fijaros que un año ganó el Chelsea con Di Baio, de entrenador. Ganaron o sea, equipos La que no sensación es estaban que en. el Barça lo tenía que hacer todo muy bien para poder ganar la Claro, Champions. claro. Y en aquellas épocas, yo recuerdo, ya empezando con la época del Pep, que realmente el Barça era el mejor equipo de Europa. Y ganamos la Champions porque éramos el mejor equipo de Europa. Y esto no ocurre sin desmerecer el que gana, evidentemente, claro que no, ¿eh? Porque el que gana la Champions tiene mucho mérito, que ha tenido que eliminar a muchos equipos. Cuidado. Pero nosotros realmente éramos valedores de ser los mejores de Europa porque jugábamos como los mejores de Europa. Eso es lo que me refiero. Porque es verdad, la Champions, si ahora nos pusiéramos a repasar, no la gana siempre el mejor de Europa. Sí, sí. Entonces, porque Son muchos los últimos detalles. años que Son los muchos ha ganado el detalles. Madrid con mérito, no lo voy a quitar méritos al equipo que la gana, porque ya te digo que es muy difícil. Pero realmente todo el mundo, toda la opinión deportiva y vosotros que sois los que más entendéis y hablabais sobre este tema, siempre manifestabais que no era el mejor equipo, pero la ganaba. Pero la época nuestra éramos el mejor equipo. Éramos el mejor equipo porque ganábamos con mucha solvencia y con un fútbol. Yo recuerdo
la final de Roma que le ganamos al Manchester United, que Ferguson dice, en toda mi vida de fútbol no he visto ningún equipo que jugara como vosotros. Te lo dice Ferguson, que no te lo dice uno que acaba de empezar. Y dijo, nos han pisado, es que nos han pisado, o sea, el fútbol este era imparable. Y esto ahora yo creo que no es así. Yo creo que ese fútbol que teníamos nosotros realmente éramos muy ganadores. Mm. Y ahora, ¿Y, y cómo Juanjo desde el sofá ve el momento del Barça y ve esta pequeña preocupación que hay del culé, decir, ostras, yo digo, a lo mejor es que hay unos picos, ¿no? Hay unos picos que son esos picos que los preparadores dicen, bueno, pues tienes una bajada para volver a ir arriba. ¿Cómo ves el momento del equipo, Juanjo? sí, a ver, un equipo no se puede mantener al mismo nivel siempre. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. No se puede mantener siempre al mismo nivel. Entonces, ¿qué ocurre delante de estas situaciones? Bueno, pues que hay momentos que, que el equipo, pues bueno, baja un poco la intensidad. Eso es normal, creo que lo estuvimos hablando la otra vez. Ahora el Barça, por ejemplo, está en una fase que ya prácticamente el entrenamiento es mantener la condición física, porque ya no vas a ganar condición física, ya la tienes, lo que tienes, lo que tienes. Es normal que haya desgaste. Hay otro tema muy importante que creo que este entrenador lo ha hecho muy bien, que bueno, dentro del que cabe algún jugador lo ha ido dosificando y quieras que no, pues te llegan unas condiciones, pero bueno, ya se habló hace un mes, eh, se ha jugado demasiados partidos. Es que llevamos jugando ya 7, 8 partidos en las franjas de semana. Y el problema ya no es esto, es que a veces fisiológicamente cuesta recuperarte, que más allá de que si estés muy bien preparado físicamente, pero sí que es verdad que hay un momento que es la recuperación lo que te influye, no el que no has entrenado, no la condición física, sino la capacidad que tienes para poderte recuperar de los esfuerzos anteriores, porque cada vez se van acumulando más. Es lo que llamamos esa carga crónica, ¿no? Y vencer esto a veces es difícil y que además, pues date cuenta que ahora ya cuando hay alguna molestia, como pasó, ¿no? Con Valde o con que ya hay molestias, estas molestias, en el momento que tienes que parar 10 días, te has perdido 3 partidos. Este es el hándicap grande que hay en lo que nos encontramos nosotros. Que cuando tú tienes un jugador con estas condiciones, mm, ya está, y dices, bueno, tiene para 3 semanas, sí, pero es que 3 semanas se lo ha perdido todo. Y Sí, sí. 3 semanas es muy poco, ¿no? Para una lesión, pero es que te lo has perdido todo. Por lo tanto, ahora el grado de afinamiento tiene que ser tal que en muchas ocasiones, pues es esto, es, oye, pues vamos a ver si este partido nos lo permite y este jugador que tiene más carga de partidos o ahora se controla mediante el GPS y vemos que esta carga externa excede un poco de sus parámetros habituales, darle descanso. Pero volvemos a estar en lo mismo, Gerard. Mm, ¿Vas a dar descanso a un jugador importante que lo necesitas para ganar este partido? Por eso os decía el otro día que los 10 últimos partidos es lo más importante del fútbol, porque tienes que estar preparado para estos partidos. Simple y llanamente es así, se reduce en esto. Tienes que estar preparado para los 10 últimos partidos y esta es la competición. Y durante el año tienes que estar posicionado, posicionado para poderlos pelear al final. Mm. Y se acabó. ¿Y qué punto de influencia tiene en todo el apartado físico también la cabeza, Juanjo, ¿no? Bueno, fundamental, Gerard, para mí, soy muy pesado en esto, pero para mí es lo que aún en el fútbol yo ponía mucho hincapié en cómo seríamos capaces algún día de poder cuantificar esta carga interna, ¿no? Que la carga interna, aparte de la fisiológica, es la mental, que para mí es la más importante, ¿no? Y, y esto para mí es muy importante. Esto es muy importante porque eh, hoy en día el jugador,
Y yo vi esta trayectoria porque cuando llegué al Barça yo no había ni redes sociales, cuando llegué al primer equipo no había redes sociales, no había absolutamente nada y los periódicos eran de papel, ¿no? No había... eh, y hoy en el transcurso del tiempo el jugador está muy expuesto. Estoy muy expuesto mediáticamente, socialmente, y esto es una carga, porque a mí el jugador que me diga que no lee nada es imposible. O sea, el jugador lo lee todo, todo. Las críticas, cuando te van a favor, pues perfecto, que a veces también perjudica porque te piensas que estás en una posición que mañana te va a ir mal y en la misma o más desproporción te van a caer. Y estas cosas también juegan en contra. Y esto no estoy hablando de la motivación. La motivación es una cosa. La hipermotivación también no es buena. ¿Eh? La desmotivación, lógicamente, ya de por sí ya es mala. Pero es esto, ¿no? Esta carga, este estrés emocional que llevas de tu entorno, de todo un entorno que tú generas, ¿no? Y esto, claro que es muy importante. Y es una de las cosas que ya te digo yo, toda la vida quise poner mucha importancia, decir, cómo somos capaces porque de poder esta carga emocional, poderla detectar y poderla minimizar, porque es de las cosas más lesivas que hay, es de las cosas más lesivas. Entonces, bueno, la cabeza funciona para mí un aspecto Mm. altamente importante. Imaginaros, por ejemplo, pobre chaval, cómo debe estar hoy Ansu, ¿no? Ansu es un problema de el chaval está entrenando cada día, está haciendo todo. Alguien podría pensar, bueno, si está entrenando cada día, este chico puede estar preparado. ¿Vosotros os pensáis que puede estar preparado, aunque haya entrenado cada día? Con, con, con todo lo que lleva internamente desde de esta carga emocional. Entonces, estas cosas afectan. Lo que pasa es que a veces, cuando analizamos el fútbol, solo analizamos desde un aspecto. No, a entrenar, no, está fuerte, este tal, no sé qué. Y tenemos que pensar una cosa, Gerard, que ya lo sé, que los idolatramos, que los magnificamos, pero son chavales, es que son chavales, es que si tienen veintipico de años, que, o sea, hay cosas que afectan y ahora, pues bueno, está luego también el que no ha competido nunca a este nivel y ahora se encuentra en unas semifinales de Champions. Claro, esto es una mochila, esto es una losa, que esto se lo van a encontrar a partir del primer partido. Y te diré más, ¿eh? Cuando pita el árbitro no, ¿eh? Porque el jugador de fútbol cuando pita el árbitro se acaba el tema, ¿eh? Pero esto es lo menos importante porque solo son 90 minutos o 100 minutos. Pero imagínate las horas que tienes anterior, ¿no? Al evento. Por lo tanto, el partido Mm. no preocupa. El partido sí que te digo yo, porque lo he vivido y porque lo sé, que un jugador cuando el árbitro pita se mete en el partido, se mete en esta burbuja del juego y se acaba, no está pensando, uy, ¿dónde estoy? No, aquí se acaba el tema. Pero tú imagínate todo lo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos chavales que no han jugado nunca ni una final de copa, como aquel que dice del Rey, hoy te enfrentas a una cosa que es, bueno, llegar a una final de la Champions, que hay muchos de los grandes jugadores del mundo que no tienen ninguna. O sea que este es el tema, es el tema de cómo llegas, ¿no? A veces pensaba de esta hipermotivación o incluso te diré una cosa, de que te asustes, ¿no? Ante el evento. Mm. Sí, pero no da la sensación, ¿no?, que estos chavales vayan a vivir algo así, sino es una miqueta més aviat la inconsciencia que los está arrastrando y que, venga, vamos Sí, aquí, por ¿no? eso te digo que esto sería desde un marco, te estoy hablando ya de un marco teórico, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos como filosofando, ¿no? Mm. Pero no, es verdad que estos chavales además tienen esta cosa, tienen este desparpajo. Tú a Gaby le pones a ir a jugar al campo de mi pueblo y lo pones en la final de la Champions y Y le te va da a jugar igual, exactamente lo mismo, tal cual. ¿entiendes? Por Sí, eso te sí. digo que esto está muy bien. Lo que pasa es que tienes que ver a ver cómo repercute, porque una cosa es decir, bueno, pero cuidado que allí está todo el mundo pendiente de ti, ¿no? Pero bueno, pero estos jugadores son así. Y esto, por suerte, y siempre lo he manifestado así, es lo que crea el Barça cuando estás en la base.
por eso es tan importante. Por eso tú pones un jugador en la base, de la base lo pones a jugar en el primer equipo, parece que lleve jugando toda la vida. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando ya estás en el Benjamín, en el Alevín, en el infantil, en el cadete, en el juvenil o en el B, todos estos partidos prácticamente son iguales, porque eres el Barça y te quieren ganar. Y tienes que estar sometido a presión, pero no a la presión del entorno, porque eres muy joven, sino que, hombre, con esta camiseta tienes que ganar, Que tienes ganar. que dar buen juego, tienes que ser representativo en cuanto a tu deporte. Y esto lo están viviendo desde abajo. Por eso te digo que no es lo mismo meterte en una semifinal de la Champions a Gavi que si te hubieras puesto en la semifinal a un jugador que te venía de fuera. Por hacerte un ejemplo, si al año siguiente de venir Pedri vas a la final de la Champions, va Pedri o va Gavi, la interpretación no es la misma. Curioso. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque desde abajo ya tienes campeonatos de Cataluña, campeonatos de España, y estos grandes clubes que están obligados a ganar, o sea, que no se les permite ni empatar porque eres del Barça, esta presión también se lleva y es formativa, forma parte de la formación, ¿sabes? Independientemente del fútbol, que seas un gran futbolista, no hablamos de esto, pero sí que tu formación ha estado siempre en que cada partido que tú juegas con tu equipo, sea la categoría que sea, estás obligado a ganar y a jugar bien. Pues esto también es otro tipo de formación, Sí, sí. Sí, sí. ¿no? No, Y no, bueno, y es un plus que siempre decimos los de y casa y por tanto, eso está ahí el gran tanto. secreto de que el Barça, los grandes Barças, se han forjado con Sí, un tanto por hombre, ciento muy elevado eso de la casa. eso lo tendré claro. Y aparte, ya más allá del fútbol, siempre he creído que el Barça tiene que tener una estructura de casa, toda, desde el jugador hasta la persona, el trabajador que más quieras. ¿Por qué? Porque hay esto, está esta cosa que no está escrita y que es muy importante, y sobre todo cuando te llegan estos eventos. Esto es lo más importante. Tal cual. La sensación, por lo tanto, Juanjo, es de tranquilidad, de gestión emocional y física, que los jugadores también es ese momento donde también lo quieren jugar todo Y tanto, y seguramente vosotros tenéis que, hey, un poquito de freno de mano, ¿no? no, y tanto, ese jugador. Oye, hoy los jugadores del Barça ya lo están viviendo, o sea, ya sobra todos los partidos de liga, aunque se diga, bueno, partido, ¿sabes? Los famosos tópicos del fútbol, no, cuidado, no nos equivoquemos. El jugador hoy, si tú a un jugador que tiene que jugar la semifinal de la Champions le haces descansar el día del partido, te da un abrazo, ¿sabes? Él quiere estar para ese día. O sea, no me vengamos ahora a decir, bueno, es que el próximo partido es que te estás jugando la liga. Sí, bueno, la liga la vas a jugar cada año y evidentemente que estamos en posición de ganarla y en una muy buena posición para ganarla. Pero cuidado que una semifinal de la Champions probablemente no la vas a jugar nunca más. Habrán jugadores que igual no la juegan nunca más. Sí, sí. Cuidado, y en cambio partidos de liga lo van a volver a jugar la semana que viene y la otra y la otra. No. Esto ya son palabras mayores, o sea, en la semifinal de Champions son palabras mayores. O Mm. sea, Y para acabar, también puede haber un punto con tu experiencia del otro día, vas con un 4-0 y que tu cabeza diga, yo está fet, y que entonces al final después conectar la cabeza con las piernas te cueste más un poco acabarte de meter en el partido, ¿no? Hostia, el partido el otro día en Dortmund es que no puede ser este partido, porque a lo mejor ya dabas un poco por sentado que ya estaba el tema hecho. bueno, a nosotros nos pasó contra el Liverpool y en Roma, o sea que... Y cuando te vas con esa cara dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Claro, yo pienso que, a ver, evidentemente, por mucha motivación que haya, por mucha charla del técnico, por todo lo que queramos decir de lo que se produce antes de un partido, no es lo mismo salir con un 3-0, con un 4-0, que con un 2-0, que con un 1-0. O sea, no nos equivoquemos. ¿eh?
a veces está el tópico de decir, mira, prefiero quedar 3-1 que no 2-0, ¿sabes? Porque ya te han metido uno antes cuando había el partido. ¿Te acuerdas cuando los resultados eran o sea, los Con el goles doble en gol campo fuera de contrario valían casa. por 2, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué? Para que tuvieras esta punta de, ¿no? Sí. Y no es que quizás bien sea así, pero sí que es verdad que tienes holgura, es decir, bueno, va, un fallo nos lo podemos permitir. Pero hay un momento, y más en ese campo, que yo lo he vivido, el campo del Dortmund es de los campos más impresionantes de Europa. Que la gente hablamos de Old Trafford o de... Cuidado, que el Manchester, o sea, el El Borussia Dortmund. Dortmund es de los campos que te diré, si no el que más, cuidado, más que más presión hay, porque Ujú. es infernal aquello, ¿no? O sea, como te aprieta la gente, quieras que no, bueno, hay ese run run que influye, ¿eh? Pero evidentemente que cuando vas con un margen, yo lo que no sería es catastrofista por lo que pasó el otro día. O sea, lo que no podemos hacer ahora es decir, uy, ahora semifinales. Esto es un partido y punto. Y un partido que vienes como vienes. Y evidentemente te podían haber echado a la calle perfectamente. Y te vas diciendo, hostia, ¿qué ha pasado hoy? Y te han echado a la calle, o sea, perfectamente. Pero eso no ocurre por muchos motivos. Pero además, lo que te vengo a decir es esto, es que dices, bueno, sí, yo no te diré que este punto de relajación, pero sí que sales con un punto con un margen, ¿no? Y dices, oye, calma, tranquilos, que no tenemos que ir a hacer el gol, tal, ¿me entiendes? Eh, es diferente, evidentemente que la mentalidad es diferente, ¿eh? Sin decir que no estás mentalizado ni decir que no estás motivado, no estoy hablando de nada de esto, pero este margen lógicamente te da que es el que le dio ayer al Arsenal. El Total. Arsenal cuando tenía el balón tocaba sin ninguna prisa. ¿Por qué? Bueno, voy con 3-0, voy tocando sin ninguna prisa. Si hubieran quedado 2-0, estoy seguro que hubieran jugado de otra manera, pensar, hostia, el Madrid nos meta uno, aquí, no, aquí sí que nos aprietarán y las pasaremos. Pero, claro, eso influye. Pero lo que sí, lo que no nos tiene que influir es lo que pasó el otro día para empezar a ser pesimistas de cara al Inter. Eso por descontado que no. Pueden pasar muchas cosas, evidentemente es un partido de fútbol. Pero yo ese partido del Dortmund cierro, paso página y se acabó. Y no empecemos a recordar el partido del Dortmund de que nos podían haber eliminado, que el equipo jugó muy mal. Bueno, es que cuando juegas muy mal contra un equipo de cuartos de final de Champions, normal que te meta tres, ¿eh? Es Total. que, claro, no es lo mismo jugar una competición doméstica que, bueno, que te permite el ir 0-1 y remontar. Cuidado que estás hablando ya de los mejores equipos de Europa. Cuidado. Entonces, si no estás acertado, te pasan por encima. Pero Ujú. ese partido del otro día, para nada tiene que estar hoy condicionando el próximo partido. Y a lo mejor también te puede reforzar, ¿no? Porque hablábamos con allí gente de decir, oye, que nos hemos pegado una hostia, que todo el Hombre, 2025 lo claro. hemos perdido, va, Somi. Hombre, claro. Estos son avisos buenos del fútbol. El fútbol te da avisos durante la temporada, ¿no? El partido que pierdes en casa contra el Leganés, bueno, puede entrar el míster al vestuario y decirte perfectamente, oye, que no somos tan buenos, ¿eh? Si no corremos, o si no la tocamos, o si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, fíjate que no ganamos. Esto es un discurso propio de un entrenador, ¿eh? Entrar al vestuario y decir, oye, no, que no somos tan buenos, ¿eh? Si no hacemos las cosas bien, Sí, porque sí. aquí... Y bueno, pues esto ya el jugador dice, hostia, claro, y estos son avisos, pero ¿qué es lo que estuvimos hablando la otra vez? Por eso son tan importantes los 10 últimos partidos. Porque el 0-1 del Leganés es ahora y te puede costar la liga. Porque ya no tienes tiempo de reacción. Tal cual, tal cual. ¿Entiendes? Y para acabar, Juanjo, te quería comentar, la jugada de Mbappé ayer cuando la ves tú, aquel tobillo ahí girándose, hoy han dicho leve, que a lo mejor parece que no va a llegar. ¿Te dio una sensación de decir, bueno, cuidado o realmente, por lo que viste en las imágenes? A ver, si el jugador es muy importante y hay un esguince, bueno, más o menos leve, ¿sabes qué pasa estos tobillos? Cuando pasa esto en la infiltración, un buen taping y a jugar. Y si a la media parte se tiene que volver a quitar el taping, volver a poner una gota de corticoide y volver a vendar y chao. Para adelante. Sí, sí. Ah, el tobillo es agradecido, aunque a veces nos pasamos de rosca y nos pensamos que es muy agradecido y luego se nos alarga más de la cuenta. Pero por eso tenemos que valorar. Siempre y cuando un tomillo sea bastante estable,
cuestiones que estuviera el peroneo astragalino roto, el peroneo calcáneo roto, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, pero un esguince de un peroneo astragalino anterior, que son los que normalmente se suelen lesionar, bueno, con una buena Ya. recuperación, una infiltración y un buen vendaje tiran. Bien. Pues en principio esta mañana ya decían que no pintaba grave y que no corría peligro su participación en la Copa y como dice Juanjo al final, es una No, final de Copa. si no es un tobillo muy inestable, si es muy inestable es porque se ha roto más de un ligamento, pero si no es estable, si no es muy inestable, bota de corti, porque tampoco tienes tiempo para recuperar, no tienes tiempo para más, o sea, esto es ya, entonces primero actúas, no actúas con un corti de entrada por descontado, sino que este corticoide se pone pues una horita antes del partido. Muy bien. No es que se haga el tratamiento a base de corticoides, sino que se hace un tratamiento de fisioterapia, ¿vale? Y una hora antes del partido se infiltra. Muy bien. Pues veremos cómo acaba. Juanjo, me voy a ir a Vigo a hablar con Óscar Mingueza. ¡Oh, Oscar! Dale Ahora, muchos recuerdos. ahora le daremos recuerdos. Otro tipo de superación, Sí. otro tipo que con la cabeza muy amueblada. Y me alegro mucho que a Oscar le vaya bien. Mucho, dale muchos recuerdos de mi parte y que le sigo mucho. Pues ahora le daremos recuerdos de tu parte al bueno de Oscarín. Un abrazo fuerte, Juanjo, cuídate mucho. Gracias, Gerard. Fins ara. Buena Semana Santa. Igualment, bona Setmana Santa. Qui pugui descansar, una abraçada.